Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a AnimeCorp. En este vídeo vamos a hablar de un anime muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Un anime que es una oda al amor por la ciencia, a la duda, a cuestionarse lo que se da por cierto, y a la curiosidad. En este vídeo vamos a hablar de la parte romántica de la ciencia, pero también de la transmisión de conocimientos. Estoy hablando del anime de Chi. Hay pocos animes recientes que tratan un tema científico como base para su trama. Otro bastante conocido y reciente sería Dr. Stone. No recuerdo muchos más animes fuera del género de ciencia ficción, como podría ser Steins Gate. Dejadme en los comentarios si se os viene a la cabeza alguno, pero realmente el uso de la ciencia como elemento esencial es algo bastante escaso dentro de los animes. En el caso de Dr. Stone se busca el resurgimiento de la humanidad a través de la ciencia, pero en este caso, y lejos de ser tan fantasioso, es un intento romantizado de la evolución de la ciencia, con varias diferencias respecto a la historia real, y bebiendo mucho de la leyenda negra, pero utilizando el geocentrismo y el heliocentrismo como dos pilares contrapuestos y de disputa, para, a partir de ahí, dar rienda suelta a una gran trama de persecuciones ciencia y fe. La historia cuenta el enfrentamiento de la postura heliocentrista, perseguida por la religión que defendía el geocentrismo. Además lo hace de una forma dinámica a través de muchos años, y diferentes personajes, que por lo general no se conocen, pero que les unen sentimientos similares y la ciencia. El primer protagonista es Rafal, el cual tenía una vida muy acomodada como pupilo de un sabio, y que podría ir a la universidad y convertirse en alguien respetado y adinerado. Una vida cómoda que se cuestiona cuando conoce a un hombre herético y defensor del heliocentrismo. La pregunta de cómo alguien es capaz de darlo todo por una creencia le hace replanteárselo todo, y al final se cuestiona sus conocimientos y descubre que la que se mueve es la Tierra, y que ésta no está en el centro del universo. Una idea que parece chocar contra la creación de Dios y es peligrosa. El mundo de Rafal se transforma. Como seguidor de esta nueva corriente, Rafal es el heredero del hereje, que se sacrifica para que los escritos y la curiosidad científica no desaparezcan, y con la esperanza de que Rafal acerque el heliocentrismo al mundo. Por desgracia, Rafal es descubierto por aquellos que buscan proteger los postulados clásicos y la religión, y finalmente a Rafal le llega un destino muy trágico, habiendo sido capaz de ocultar previamente los escritos del heliocentrismo y de pasar los documentos a la siguiente generación. 10 años después volvemos a tener a un hereje y a dos personas cuyo trabajo ocasional es desvivir gente, entre otros oficios. Los dos personajes se llaman Oxy y Galus. Galus tenía una comprensión del mundo feliz gracias a la percepción de la órbita de Marte, que para él era perfecta, que había estudiado durante 2 años, aunque al ver que no avanzaba perdió el ánimo. Oxy por su parte tiene un buen ojo para observación, pero teme al cielo nocturno por creer que son ojos que le observan. Ambos conocen al hereje y descubren posteriormente los trabajos que Rafal había dejado. Galus fallece posteriormente, pero consigue enviar a Oxy con Badeni, un monje que había sido casi cegado por completo por leer textos heréticos prohibidos, y él le entiende y ve la magnitud del descubrimiento. Juntos trabajan perfeccionando la postura heliocentrista, y para ello consiguen una discípula, una joven científica llamada Yolenta, que vive a la sombra de hombres que firman su investigación y la borran de sus descubrimientos científicos. Además, su padre es Novak, un inquisidor de la iglesia que se dedica a perseguir a los herejes heliocentristas. Fue el responsable de desvivir a los herejes anteriores, incluido Rafal, y la relación de su hija con los sucesores del heliocentrismo genera un clima muy tenso. La investigación de Badeni con la ayuda de Jolenta y Oxy lleva a que se perfeccione la teoría y esté preparada para ser publicada. Sin embargo, la iglesia descubre esto y Badeni y Oxy acaban siendo ejecutados, y su investigación parece haberse perdido. Lo que parecía algo rutinario para Novak acabó siendo un punto de inflexión de su vida, cuando su hija también es capturada y ejecutada. Décadas después, la protagonista es Draka, una joven nómada cuyo sueño es hacer dinero para no verse en la indigencia y morir como su padre. Su inteligencia la acaba relacionando con un libro prohibido. Ese libro es el trabajo de Oxy, ya que el resto de investigación de Badeni se había perdido y es buscado por una banda de herejes, mientras de manera fortuita también la iglesia y los perseguidores de herejes están relacionados. Draka memoriza el libro y lo quema cuando la capturan, y la organización de herejes la lleva con su líder para replicar el contenido del libro. La líder era Yolenta, que había escapado de la ejecución. Yolenta le hereda a Draka el espíritu de la ciencia y le da la responsabilidad de publicar el libro. Esta publicación es factible gracias a que la imprenta de tipos móviles se había inventado recientemente, por lo que replicar libros era mucho más sencillo. Yolenta se inmola para dar tiempo a Draka y a los demás, y que no sean capturados, y durante una fracción de segundo, Novak puede ver a su hija, aunque sin saberlo. Pese a que el grupo de Yolenta sufre una traición interna, Draka consigue escapar y lleva el libro al único que puede ayudar, el obispo Antoni. Este se había encontrado anteriormente con Draka y había visto inteligencia y visión para poder ver el futuro de la iglesia, y así salvarla. Ambos pactan difundir el heliocentrismo y que acabe la persecución. Novak se da cuenta de que siempre fue el villano persiguiendo a gente que únicamente creía en sus ideales, y buscaron demostrarlo,
y darlos a conocer. Este mental breakdown le lleva a incendiar la capilla y provocar la muerte de Drac y Antoni. Novak también es herido de muerte, y en sus últimos momentos se da cuenta de que Yolenta era la líder que había visto morir, y ve una alucinación de Rafal que le había marcado con su ejecución años atrás. Y tiene un diálogo muy entrañable y simbólico. Este anime es una maravilla por ese espíritu científico y de aventura ante un nuevo descubrimiento. En este caso es algo que cambiará el mundo, pero la forma de representar la evolución e intercambio de conocimientos es magistral. La ciencia funciona por acumulación de conocimientos, estando esta en continua evolución, es decir, yo no necesito descubrir cómo hacer una rueda, un molino o un motor porque alguien ya lo hizo y logró transmitir dichos conocimientos. Además, la ciencia evoluciona porque lo que en un momento es una realidad puede sufrir modificaciones y adaptarse en función de nuevas tecnologías, nuevos planteamientos y nuevas personas capaces de hacer avanzar la ciencia. En el caso de este anime, vemos cómo los conocimientos que le llegan a Rafal pasan a la siguiente generación que corrige sus datos, y de estos a Badeni y demás. La serie refleja bastante bien algún aspecto a tener en cuenta, como es la ciencia secular, la ciencia en el contexto religioso, y los problemas de la mujer en la ciencia hasta hace relativamente poco. La cultura y la ciencia, aunque a algunos le pueda chocar, no tiene que estar enfrentada, y en muchos casos se daban debates entre la iglesia y objetores. Obviamente, si hay leyenda negra es por algo, y es que en muchas ocasiones la iglesia ha demonizado nuevas corrientes de pensamiento y descubrimientos. Sin embargo, la iglesia, con mayúsculas, también agrupaba a grandes pensadores y permitía el desarrollo de conocimientos por ser lugares de cultura, junto a otros como las universidades. Un ejemplo práctico y bastante reciente es que la teoría genética es fruto de la investigación de Gregor Mendel, un fraile del siglo XIX. Además de que los científicos seculares no tenían por qué estar distanciados de la religión. En cuanto al heliocentrismo y geocentrismo, encontramos diferentes referencias a filósofos griegos y en concreto se hace mucho énfasis al geocentrismo ptolomeico, con órbitas extrañas, pero con la Tierra en el centro del universo, siendo esta que veréis en pantalla un modelo similar al que plantea la serie. Para demostrarlo y convencerse se utilizan formas muy rudimentarias como caerse y ver movimiento en objetos fijos, o las diferencias de velocidad que plantean que Marte, por ejemplo, retroceda. Pero Badeni ya plantea que Marte también se mueve junto con la Tierra. Sin embargo, un detalle que me encanta es que se dice que incluso una respuesta errónea tiene sentido. Esto es fundamental porque, por lo general, tú antes de hacer una investigación planteas una hipótesis. Es decir, tú anotas que crees que es lo que ocurrirá, y eso no te ancla absolutamente a nada porque una investigación está viva y sujeta a cambios. Esa hipótesis planteada no tiene que ser correcta, pero es la base de la investigación, por lo tanto, fallar al demostrar una hipótesis tiene sentido, porque si todo está bien hecho, sirve como conocimiento ajustado a un estudio con una determinada característica. Por lo tanto, fallar y equivocarse es también ciencia. Hay una frase que sinceramente no sé si es o no de Edison o se atribuye, pero es la siguiente: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo hacer una bombilla. Independientemente de si la dijo o no, tampoco la he buscado, es una frase que refleja perfectamente esta idea y el espíritu de la serie. Además, al ser algo que choca frontalmente contra todo lo establecido, en este caso se usa la lógica y la razón como forma de deslegitimar el geocentrismo. La experiencia de un individuo que ha mamado un modelo desde siempre es chocar frontalmente con el heliocentrismo, un modelo que en este punto no está demostrado, y que aunque pueda tener sentido, en teoría es complejo, y un cambio demasiado grande en un modelo que aunque lioso funciona, haciendo una especie de navaja de Occam. Además, que el hereje solo busca la teoría porque le plantea un modelo más bello y ordenado del cosmos. La experiencia, sin embargo, es lo último, o de las últimas cosas a las cuales hacer caso cuando hablamos de ciencia y de evidencia científica. Finalmente me gustaría destacar otro elemento que me parece bastante interesante. Durante gran parte de la obra encontramos continuas referencias a mover la Tierra, y en una búsqueda de sofá que he hecho, porque me olía que podía ser referencia a alguien, he encontrado dos cosas. Una de ellas quizás ya la sepáis, pero la otra es bastante curiosa. Cuando se habla de que la Tierra está en el centro y todo gira a su alrededor, el hereje genera un cambio en Rafal. Aunque Rafal no lo sepa, porque aún lo está asimilando, y todavía no lo cree, hay una frase que parece que está en el subtexto, por toda la escena: Eppur si muove. Y sin embargo se mueve. Esta frase sería dicha por Galileo cuando fue obligado a abjurar de su modo heliocéntrico, y significa que pese a todo lo que había tenido que decir para salir de la situación rechazando su propio modelo, la Tierra se movía. Pese a que la frase es increíble, parece que puede haberse adjudicado a Galileo tiempo después, ya que sería raro que nadie lo hubiese escuchado, pero que permaneciera para la historia. Aún así, es una frase para la historia, y a mí me parece que está en parte de la obra. Además de que Rafal es sometido a juicio y rechaza abjurar, pese a tener la opción de una vida más fácil. Lo segundo que he encontrado al buscar sobre el movimiento de la Tierra es algo totalmente normal y lógico, y es que la persona que movió la Tierra fue Nicolás Copérnico. Esta serie romantiza mucho la ciencia y la búsqueda de conocimientos, generando una historia a través de grandes pensadores y personas inquietas que por diversos motivos participan de un gran cambio de mentalidad y la difusión de conocimientos. Se valora la curiosidad como algo fundamental para las personas,
y sobre todo por el futuro de la ciencia. Aunque la historia trate de ese tema del personaje principal y que es transversal a todo, es Novak, un hombre que por la decisión de la iglesia ocupa un lugar de villano en la historia, pero al mismo tiempo es una víctima de todo. Como ejecutor es el que condena a todos los herejes, que captura y les tortura para sacarle información de los siguientes. Es su única misión en la vida y aquello que le da sentido. El nivel de su misión es tal que acaba aceptando la supuesta ejecución de su hija, y años después vuelve a actuar contra el egocentrismo. Sin embargo, la revelación de que el egocentrismo no era perseguido en todas partes, y que solamente había vivido por castigar a algo que no era tan malo ni peligroso, ni dañino para el mundo, y había segado tantas vidas, destroza los cimientos de todo lo que creía. Al final decide morir sirviendo a aquello que le dio sentido a su vida, pese a todo lo mencionado por el obispo y Draka. Los planteamientos pragmáticos del obispo Anthony son importantes para destacar. Durante toda la serie parece que la postura de la iglesia es dogmática, que también, pero Anthony sabe cómo enfocar la ciencia para que la iglesia pueda perdurar. Me ha gustado mucho la parte en la que se plantea que la religión y la ciencia no tienen que estar enfrentadas, y que es trabajo suyo, de los teólogos y religiosos, el saber interpretar correctamente la escritura para que coincidan con los saberes del mundo. Y si se demuestra que algo no era como se pensaba, lo único que hay que hacer es reinterpretar la Biblia. Es una postura muy abierta sobre la lectura de las escrituras, y la interpretación de esta que no siempre ha sido así, y que, aún hoy, no es tan común y por tanto yo valoro muy positivamente. Este planteamiento dogmático y negacionista de algo es algo bastante frecuente en la historia, y el caso que más me gustó y que más destaco es el del conde Piast, que desde su juventud se dedicó a defender el egocentrismo como su maestro, y es muy crítico contra los que piensan diferente, pero que al final pudo ver la verdad y contársela a su maestro al morir. Pasar una vida defendiendo una cosa y que al final te demuestre que estás equivocado es extremadamente duro para ese hombre de ciencia, pero al final no se fue con las ganas de conocer la verdad. Además, como detalle, parece ser que los Piastas, descendientes de Piast, son una familia noble de Polonia, poseedores del trono polaco durante siglos, y es bastante curioso, ya que Polonia es donde se desarrolla la serie. Me gusta que hayan detalles de la historia real con la ficticia para crear esta historia. El capítulo final concluye con el flashback de Albert, y Rafal habla de su miedo ante la posibilidad de que la verdad sea algo creado y no descubierto, que se plantee una realidad relativa, y que se abandone la búsqueda de la verdad universal. Sin embargo, Rafal abandonará la reunión antes que Albert, su pupilo, pero Albert se escabulle y ve cómo Rafal había matado a su padre. Esta parte es una ida de olla, así que primero vamos a centrarnos en lo que vemos. Rafal mata al padre de Albert para conseguir la verdad y difundir los conocimientos que el padre de Albert no quería compartir. Posteriormente, y tras hablar con un cura confesor que había abandonado a sus amigos, pudiendo ser uno de los aprendices del inquisidor que fue quemado por liberar a Jolenta, y este, el que no ayudó, tras hablar, Albert decide ir a la universidad para encontrar su camino para conocer la verdad, y el conocimiento, muy alejado de lo que hizo su padre, que acaparó el conocimiento y lo que hizo su maestro Rafal, que asesinó a su padre, por la ciencia llevada al extremismo. Este Albert es Albert Brudzinski, un matemático y astrónomo polaco cuyos trabajos no confrontaban el geocentrismo pero al menos dudaban de él, y fueron leídos por un joven Nicolás Copérnico, cerrando el círculo. Esto es la parte de la historia. Ahora bien, si Rafal había muerto de niño, ¿cómo pudo ser un adulto que tutorizase a Albert? Pues la verdad es que no tengo ni idea y creo que no pudo ser real. Sin embargo, como hay que ser curiosos, he intentado introducirlo en la línea temporal de la serie, sin éxito, por la cantidad de años que pasan entre una cosa y otra, por lo que lo único que me queda son varias opciones, confusas pero interesantes y reflexivas. Parece que existe la opinión de que todo lo ocurrido previo a la historia de Albert ocurre de verdad, pero en un universo alternativo. El Rafal que vemos en la mayor parte de la serie es un Rafal dispuesto a morir por sus ideales, mientras que el del final es un Rafal adulto, corrompido por el tiempo y la vida, y que está dispuesto a matar por sus ideales. Esto sería la crítica del autor a todo lo planteado anteriormente, situando la ciencia como algo perfecto. Por lo que esto lo corregiría, aunque romantice la ciencia también nos hace poner los pies en el suelo, y al igual que la iglesia está llevada por hombres, los hombres son corruptibles, y pueden deformar los principios de la ciencia. Aquí entramos en el área de la moral y la ética de la ciencia. Parece que todo lo demás coincide. Llega la carta con dinero, tras la publicación del libro del movimiento de la Tierra, con la investigación de Badeni, Oxy y Jolenta. El cura confesor es muy probablemente el otro aprendiz del Inquisidor, y esto por tanto ocurre en un futuro bastante lejano, por lo que es físicamente imposible que coincidiese en el tiempo Albert siendo un niño y Rafal. Si no es así, también he leído que realmente no era Rafal del principio de la serie, sino alguien idéntico, usado para servir de otra cara de la moneda de Rafal. En cualquier caso, y sea como sea, es muy probable que el autor haya querido dejar el final confuso para que hagamos toda esta interpretación y dudemos, y seamos curiosos, al mismo tiempo que desmitifica posturas previamente ensalzadas. Sinceramente me gustan los finales cerrados y creo que este lo es, pero aunque la intención sea algo más volátil que de teatralizar sobre ciertos aspectos, prefiero que al menos se siga una pauta lógica, y que este planteamiento venga introducido de una forma natural en la historia. Aún así, este final no mata mi gusto por la serie. Una serie tan reflexiva era difícil que acabara de forma normal, y este final da mucho para pensar.
aunque, como he visto en un meme, el 90% de la historia de la serie es una obra maestra y el final es el 10% de Potoki. Nada más que decir, si os ha gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima y adiós.